En los últimos años se ha popularizado un método que simplifica el estudio de la derivabilidad de una función en un punto, estudiando la continuidad de la derivada de la función en lugar de la derivabilidad de la propia función. Este método, si se aplica de forma rigurosa, pues es sencillo en la mayoría de los casos y es bastante efectivo. Sin embargo, detrás de esta forma de estudiar la derivabilidad, pues hay una matemática más profunda que la que podríamos exigir a un nivel de segundo de bachillerato. Aquí se están juntando algunas cosas. Me da la sensación de que este método se ha popularizado un poco por internet y que algunos profesores lo están enseñando sin pararse a pensar mucho en los detalles. Precisamente eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a fijarnos en los detalles de este método para no cometer errores absurdos que parece ser que se están cometiendo. Entonces, antes de entrar de lleno en lo que es los ejemplos y las situaciones con las que nos podemos encontrar, vamos a repasar un poco los conceptos que tenemos que tener clarísimos. El primer concepto es la definición de continuidad de una función en un punto. Nosotros sabemos que una función f es continua en x igual a si y solo si cumple tres condiciones. La primera condición es que exista la función en el punto. La segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a A de la función. Como estamos estudiando la continuidad de una función definida a trozos, entonces este límite lo que vamos a tener que hacer es calcular los límites laterales de la función y ver si son iguales. Porque aquí entra la definición de límite. Un límite existe cuando existen los límites laterales y son iguales. Entonces este límite existe si existen los límites laterales y son iguales. Aparte hay una tercera condición que es que lo que nos ha salido en el apartado A, en el apartado 1, es decir, la función tiene que valer lo mismo que el límite cuando x tiende a A de la función. Cuando se cumplen estas tres condiciones, la función es continua. Si la función es continua, se cumplen estas tres condiciones. Tenemos la doble implicación ahí. Por otro lado, tenemos la definición de derivada. Una función es derivable en x igual a A si existe el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A partido x menos A. O hay una definición análoga, límite cuando cierto incremento tiende a 0, menos f de x partido h. Nosotros vamos a utilizar esta, aunque en el cálculo de ejercicios probablemente utilicéis esta porque es más práctica, pero en la demostración de hoy nos vamos a quedar con esta, que es la definición estándar, y nos va a ser bastante útil. Aquí vuelve a entrar de nuevo la definición de límite. La derivada, si os dais cuenta, está definida como un límite. Entonces la derivada va a existir en una función definida a trozos justo donde los trozos se separan, va a existir cuando este límite exista, es decir, cuando las derivadas por la izquierda y por la derecha sean iguales. Es decir, límite cuando x tiende a A por la izquierda de f de x menos f de A, x menos A igual al límite cuando x tiende a A por la derecha de f de x menos f de A, x menos A. Esto es lo que se denota como derivada a la izquierda de A y esto derivada a la derecha de A. Estos límites laterales tienen que existir y ser iguales. Entonces tendremos que la función es derivable en ese punto. Si os dais cuenta, hay una pequeña diferencia entre estudiar la derivabilidad de la función, que es el límite de un cociente entre incrementos, y el límite de la derivada de la función, que es lo que está haciendo el método moderno, entre comillas. Aquí hay un par de resultados clave también, que serían algunas implicaciones. Nosotros sabemos que una función derivable automáticamente es continua y, por lo tanto, si nosotros negamos la consecuencia, es decir, si no es continua, entonces no puede ser derivable. Ninguna de las otras implicaciones se da. Si la función no es derivable, nosotros no podemos decidir nada sobre la continuidad, y si la función es continua, no podemos deducir nada sobre la derivabilidad. Entonces vamos a entrar en materia con algunos ejemplos. Esto no lo vamos a dejar aquí al lado, nos va a hacer falta. Vamos a ver un primer ejemplo de la ejecución de este método. Vamos a suponer que tenemos una función definida a trozos, dos polinomios que nos pueden valer, con x menor o igual que 0 o x mayor que 0, y nos dijeran estudie la derivabilidad de la siguiente función en x igual a 0. Este método lo que propone o lo que hace es calcular la derivada de la función 4x menos 3, 2x, con x menor que 0, x mayor que 0. Aquí ya viene la primera cosa que observamos
que algunas veces la falta de dominar esto nos puede llevar a error. Aquí nunca va un igual, porque en x igual 0 estudiaríamos la derivabilidad de la función en un punto, igual que aquí, cuando nosotros estudiamos la continuidad, tomamos siempre intervalos abiertos y el x igual a 0 lo tomamos como un caso particular aplicando la definición de continuidad. Aquí nunca se puede poner un igual. Si aquí ponéis un igual, estáis dando por supuesto que la derivada en el 0 vale menos 3, cosa que es mentira. Entonces, aquí siempre distinto. Y ahora el método lo que dice es que puedes calcular los límites laterales en el 0 como si estudiaras la continuidad de la derivada. Este apartado 2 de la continuidad dice el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, 4x menos 3 igual a menos 3, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 2xc. Y como son distintos, por lo tanto no puede ser derivable. En este caso, este método está bien. ¿Por qué? Porque se sabe que la derivada de una función satisface el teorema del valor intermedio de Bolzano. Es decir, que la derivada de una función no puede tener discontinuidad de salto. Entonces, como aquí tenemos una discontinuidad de salto, la función directamente no puede ser derivable. Como veis, hay detrás una matemática que no se tiene por qué saber en segundo de bachillerato. Entonces, aquí hemos visto un ejemplo donde sí funciona. Vamos a ver un ejemplo muy parecido, si os dais cuenta. Vamos a poner ahora una función más sencilla si cabe. Vamos a poner x cuadrado más 1 con x menor o igual que 0, x mayor que 0. Y nos dicen lo mismo, estudie la derivabilidad de la función en x igual 0. Si nosotros cogemos y aplicamos esta forma, lo que tenemos que hacer es, derivamos, tenemos 2x, x menor que 0, x mayor que 0, calculamos el límite cuando x tiende a 0 a la izquierda de la función, nos da 0, límite cuando x tiende a 0 de la derecha, de f de x nos da 0, como son iguales, límite cuando x tiende a 0 de la función vale 0, entonces derivable en x igual 0. Y esto es mentira, porque esta función no es derivable. Si nosotros aquí aplicamos la definición de derivada, límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 partido x menos 0, tenemos límite cuando x tiende a 0, vamos a calcular la derivada a la izquierda del 0, que sería a la izquierda en este caso de aquí, sería x cuadrado menos 0 partido x menos 0. Si simplificamos una x de aquí y una de aquí, se nos queda el límite cuando x tiende a 0 de x, que vale 0. Si calculamos a la derecha, límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0, x menos 0, igual, límite cuando x tiende a 0, ahora tenemos que sustituir a la derecha x cuadrado más 1 partido x menos 0, límite cuando x tiende a 0, x cuadrado más 1 partido x sería 1 partido 0 igual a infinito. 0 distinto de infinito. F' de 0 a la izquierda distinto de f' 0 a la derecha. No derivable. Además, si os dais cuenta, es que la función ni siquiera es continua. Es que el límite por la izquierda de 0 vale 0 y el límite por la derecha de 0 vale 1 en la función. Como los límites laterales son distintos, el límite no existe, por lo tanto la función no es continua. Y si no es continua, no puede ser derivable, como ya hemos dicho antes. No continua implica no derivable. Dicho esto, vamos a ver qué resultado nos permite utilizar este método y en qué forma lo tenemos que aplicar. Como habéis visto, el resultado que os aparece en pantalla, la clave está en exigir que la función sea continua. Entonces, la forma correcta es decir, si f es continua y f es derivable en un entorno reducido, es decir, que aquí nos vale con que sea derivable en todos los puntos menos en el que estamos estudiando. Entonces, f es derivable en x igual c, si y solo si, límite cuando x tiende a c por la izquierda de f' de x coincide con límite cuando x tiende a c por la derecha de f' de x. Que justo esto es lo que nosotros estamos dando generalizado
sin tener en cuenta estas dos condiciones que son obligatorias de tener en cuenta, es decir, que es obligatorio tener en cuenta la continuidad. Vamos ahora a ver dónde está la falacia de esto. Nosotros hemos dicho que lo que estamos estudiando es esto de aquí. Esto de aquí es lo que estamos estudiando. ¿Por qué no siempre funciona? Nosotros, la derivada de la función en un punto, esta f, sabemos que el límite cuando x tiende a c, cuando estamos estudiando la derivabilidad en c, de f de x menos f de a, menos f de c partido x menos c. Entonces podemos sustituir aquí y tendríamos límite cuando x tiende a c, del límite cuando x tiende a c, f de x menos f de c, x menos c, cuando estamos haciendo a la izquierda, y límite de c por la derecha, límite x tiende a c, f de x menos f de c partido x menos c. Es decir, que hemos sustituido la derivada de la función por la definición de la derivada en el punto c, que es donde estamos estudiando. Esto se puede hacer porque la función es derivable. Entonces, nosotros sabemos que esta f es derivable en todos los puntos menos en el propio c. Nosotros sabemos que los límites, estos dos límites son iguales, estas dos cosas son iguales. Ahora bien, ¿cuándo van a ser iguales? Esto es como una redundancia, ¿no? Límite cuando x tiende a c por la izquierda, el límite cuando x tiende a c, nos quedamos solo con el trocillo que nos interesa y podríamos poner algo así como que estamos exigiendo que el límite cuando x tiende a c por la izquierda de f de x menos f de c, x menos c tiene que ser igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de f de x menos f de c partido de x menos c. Entonces hemos pasado de una condición de continuidad a una condición de derivabilidad. ¿Dónde está la clave al pasar de aquí a aquí? Porque parece que hemos pasado de forma natural y que todos los pasos que hemos dado han sido correctos y razonados. Si nosotros tenemos que esto es igual a esto, como las funciones derivables, etc. Sin embargo, aquí hay una condición que estamos pasando por alto, y es la de continuidad, que como os he dicho, es la clave de este apartado. Porque si la función no es continua, en uno de los dos lados, la función no va a ir al punto C. Que la función sea continua nos garantiza que el límite cuando x tiende a c sea f de c, tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces estos dos resultados van a ser iguales. Obviamente esto es una prueba muy liviana y lo único que pretendo aquí es que os deis cuenta de la importancia de la condición de continuidad y dónde está el fallo, dónde está el error que estamos cometiendo al no aplicar esto de forma correcta. En libros de análisis matemático y en apuntes que podéis buscar perfectamente por internet de un primer curso de introducción al cálculo o de análisis matemático, podéis encontrar demostraciones bastante más rigurosas. Tener en cuenta que a niveles superiores el concepto de límite se estudia como punto de acumulación, convergencia de sucesiones, la definición de Cauchy. Nosotros no necesitamos entrar ahí ahora mismo, pero cuando nosotros aplicamos un resultado, lo mínimo que tenemos que exigir es que sea riguroso. Espero haberos aclarado las dudas y intentar evitar los errores que aquí, en este caso particular, se están cometiendo mucho por la falta de rigor.